Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Barrera, soy antropólogo social y vamos a continuar en esta sesión una vez más con la parte de historia de México. Sí, anteriormente habíamos hablado de los inicios de la independencia, hablamos el cómo en esta primera fase de la independencia fue un poco desorganizada, no se tenía en claro qué es lo que se perseguía, solamente las ideas de pues, los criollos que querían ascender al poder, el cómo estos primeros insurgentes, bueno, son derrotados, tomados presos y ejecutados. Ya para la siguiente etapa de esta guerra de independencia, ya vamos a ver una etapa que va a comprender de 1811 a 1815. Ya va a ser una etapa un poco más organizada, ya más en forma, principalmente encauzada a crear un sistema político, jurídico, encaminado a estos ideales del movimiento insurgente. Bueno, esta siguiente fase de organización que, que va a comprender, te decía, de 1811 a 1815, va a estar representada por uno de los grandes personajes de este movimiento armado, un personaje que va a dar de sí para conformar una nueva ideología político-social de esta nueva nación que apenas se estaba gestando. Este personaje del que te hablo es José María Morelos y Pavón, el llamado siervo de la nación. Ahora, José María Morelos y Pavón, conocido también de Hidalgo, tenía una idea bien clara. Él era un gran estratega militar, él era, además, era masón, era un gran ideólogo, humanista. Él trata de encauzar el movimiento de independencia ya con un fin determinado, ya con una estructura más sólida y principalmente encauzarlo a una conformación de un estado, por llamarlo así, mexicano, si fueron los primeros inicios. Pero bueno, a partir de 1812, cuando José María Moros y Pavón se levanta en armas en la parte del sureste, en la parte de Guerrero, bueno, lo que vendría a ser hoy Guerrero, mediante una serie de guerrillas, las cuales van a formar todo esta, o van a formar una resistencia en todo este territorio que sí va a dar bastante lucha al ejército real. Félix Calleja es mandado a derrotar a Morelos porque Morelos ya tenía planeado entrar a la Ciudad de México, y uno de los grandes sucesos de esta parte de la independencia va a ser que en el sitio, en el llamado sitio de Cuautla, va a ser la gran batalla entre Callejas y Morelos, la cual pues realmente la gana Morelos. Morelos detiene o contiene el lugar de Cuautla durante 3 meses, y realmente Morelos lo deja, no porque haya sido derrotado por Callejas, sino porque para los intereses estratégicos de Morelos, pues va a buscar otras zonas donde tome más realce su movimiento insurgente. Entonces, para agosto de 1812, bueno, Morelos va a ocupar todo lo que es la zona de Orizaba, Oaxaca y Acapulco, es decir, va a tener una solidez ya más estructurada. No era el único que estaba presente en este movimiento armado. Ya se estaban suscitando movimientos armados en la parte del centro, en la parte de occidente y demás. Pero bueno, eran movimientos aislados, no muy bien organizados, y el principal va a ser el que va a dirigir Morelos. Para 1813, Morelos va a ser un parteaguas en la independencia de México. Morelos va a redactar el escrito que va a conocer la historia como los sentimientos de la nación. Los sentimientos de la nación van a tener un carácter totalmente humanitario. Aquí vamos a ver la ideología presente de Morelos en estos escritos de los sentimientos de la nación. Principalmente en este tratado, en esta primer intento, yo le llamaría a merced de que me dijeran lo contrario, pero yo tendría la opinión de que los sentimientos de la nación es el primer intento, por llamarlo así, el primer boceto de una constitución
política. Obviamente no se le puede llamar todavía constitución porque, bueno, ni siquiera el país estaba liberado. Entonces, en estos sentimientos de la nación va a hablar Morelos de una separación, una independencia de esta Nueva España, de la corona española, es decir, ya formar un nuevo país, una nueva entidad. Todavía no se sabía si iba a ser federal o central o con una monarquía constitucional, todavía no se tenía bien claro. Entonces, lo que sí tenía bien claro Morelos es que esta forma de gobierno tenía que ser mediante una soberanía popular. ¿Qué quiere decir esto? Esta soberanía popular pues hace referencia a que este nuevo país se rija por sí mismo. Además, se buscaba una igualdad y algo muy importante. Morelos jamás estuvo al igual, el tener la estirpe de sacerdote, bueno, pues no iba a negar a la religión católica, e incluso en los sentimientos de la nación va a hablar de que la religión católica va a ser la religión oficial de esta nueva nación. Ahora, también algo muy importante en Morelos, Morelos, aparte de estos sentimientos de la nación, él va a ser uno de los principales organizadores para el siguiente año de 1814 de lo que se le va a llamar el Congreso de Chilpancingo. Es decir, ya el Congreso de Chilpancingo va a ser el primer intento de darle ya una forma gubernamental a este nuevo país que se estaba gestando. A pesar de que todavía no había sido liberado totalmente de la corona española, ya se estaba organizando todos aquellos medios y todas aquellas corrientes ideológicas para formar un sistema de gobierno. En Congreso de Chilpancingo, ya como tal, bueno, ya se va a tratar de darle una constitución, la constitución de Apatzingán, donde pues va a retomar la ideología de los sentimientos de la nación, pero ahora en esta constitución de Apatzingán se van a crear algo muy importante, incluso aquí vemos esta base de nuestro modelo político de la actualidad. En el Congreso de Chilpancingo se hablaba ya de la creación de los tres poderes, ¿sí? Y un cuarto poder, aquí es algo muy importante, un cuarto poder que va a ser el poder de la iglesia o de la religión. Entonces también en este Congreso de Chilpancingo y esta Constitución de Apatzingán se hablaba también de los derechos del ciudadano y de la libertad de expresión, es decir, se iban a tomar los antecedentes de Hidalgo, como la abolición de la esclavitud, el regresar las tierras a los antiguos poseedores, y se le va a unir ahora la parte humana, la parte ya más social, por así decirlo, una libertad de expresión, una religión católica como religión oficial, pero aquí también algo muy importante, no se hablaba de que las otras religiones o las demás creencias no tuvieran validez, sino todo lo contrario, eran toleradas, ¿no? Al hablar de los derechos del ciudadano, los derechos humanos, bueno, pues estamos hablando de que se habla de una tolerancia de credo. Y además, pues, una igualdad y una soberanía popular. Te repito, esta parte de los sentimientos de la nación, la Constitución de Apatzingán y el Congreso de la Unión, va a ser la base para nuestro modelo político que nos va a regir, incluso te puedo decir que hasta nuestros días, o las bases ideológicas. Para 1815, aquí va a pasar algo muy, muy interesante. Morelos es invitado a formar parte de este Congreso de Chilpancingo, pero dentro de las normas de los congresistas, por así decirlo, no se podían dedicar a otra cosa más que a lo que era el Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Que Morelos va a dejar las armas por un tiempo para encauzarse a formar, a estructurar el Congreso, el llamado a la postre el Congreso de la Unión. Entonces, debido a esto, el ejército real pues va a empezar a recuperarse de todas aquellas o todos aquellos lugares que había perdido por los combates contra Morelos. Entonces, pues Morelos, al darse cuenta de que pues el ejército real estaba tomando mucho control, estaba volviendo a retomar territorios que ya habían sido, pero ya se les había sido arrebatados. Bueno, Morelos decide renunciar al Congreso e integrarse una vez más a la cuestión militar.
pero fue demasiado tarde, ya que para 1815 vamos a ver que Morelos, por tratar de salvar al Congreso de la Unión, bueno, él incluso hasta sacrifica su vida. De aquí el mote que recibe Morelos del siervo de la nación, porque nos dice la historia que cuando el Congreso sesionaba en la zona de Catepec, es sitiado por el ejército español, entonces a lo cual Morelos orquesta toda una huida del Congreso para que el Congreso siguiera sus funciones y a cambio de que Morelos se queda a tratar de contener el sitio. Pero bueno, Morelos es derrotado, es juzgado y en diciembre de 1815 es fusilado en la zona de Catepec. Y aquí con el fusilamiento de Morelos, bueno, se cierra otra etapa, una etapa de organización de la independencia de México, para entonces sí ya dar la última etapa de este movimiento armado, donde ya se va a concretar y donde vamos a ver los resultados correspondientes. Entonces, esta parte o la última parte de resistencia, que va a comprender de 1815 a 1820, va a estar por el ascenso su característica principal va a ser el ascenso de los criollos al poder. Todos aquellos grupos sociales que habían sido marginados por las castas, ahora van a estar ya encabezando todo lo que va a ser el movimiento armado y principalmente las formas o estructurando las formas políticas, sociales, económicas e incluso de creencia que nos van a regir en ese entonces. Entonces, bueno, vamos a ver que principalmente a partir de 1817 esta nueva vertiente del ejército insurgente va a estar dirigido principalmente por Vicente Guerrero, por Javier Mina, para tratar de darle una forma ya más concreta a este movimiento armado. Ahora, vamos a ver que por otro lado, en esta parte ya de una recta final del movimiento armado, van a aparecer también dos personajes que van a trascender en este movimiento insurgente. Uno de ellos va a ser Agustín de Iturbide y el otro va a ser Guadalupe Victoria, los cuales en un principio van a hacer, o la tarea que se les encomienda es derrotar y destruir totalmente a este ejército rebelde, los cuales al darse cuenta que este ejército insurgente ya tenía muchas bases, ya estaba consolidado, algo muy importante, lo que sucedía en Europa, que no se sabía si todavía se seguía la corona española por la invasión francesa. Francia no mandaba o no cedía muy a ciencia cierta los refuerzos que necesitaba el ejército español para poder doblegar a estos insurgentes. Todos estos indicios, bueno, pues da como resultado que tanto que el primero Agustín de Iturbide pacta con Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, van a pactar en los llamados tratados de Córdoba y el plan de Iguala, ahora sí la declaración de independencia, la forma de organización social político, y que esto va como resultado la consumación de dicha independencia mediante lo que va a ser el ejército trigarante. Entonces, va a ser un suceso muy importante porque mediante el llamado abrazo de Acatempan, bueno, se va a pactar la alianza entre los insurgentes representados por Vicente Guerrero y la parte realista que le daba la vuelta a la corona española, entre comillas, porque vamos a ver más adelante los resultados de esto, encabezado principalmente por Iturbide. Vamos a ver que el resultado de esta fusión, bueno, va a ser la conformación del ejército del llamado de las tres garantías. Dentro de estas tres garantías va a estar principalmente, o estas tres ejes ideológicos en este ejército, bueno, va a estar lo que es la independencia, la unión y la religión. Algo muy interesante, vamos a ver que la religión en un principio que no veía con buenos ojos a estos insurgentes, bueno, ya para esta fase de la independencia, vamos a ver que va a tener todo, o va a dar todo el apoyo
a este ejército. Ahora, en los tratados de Córdoba en 1821 van a ser o va a ser el ejemplo en el cual se va a consumar la independencia. Estos tratados de Córdoba van a ser firmados por el virrey Juan O'Donojú, el cual Juan O'Donojú, bueno, reconoce parcialmente la independencia de la Nueva España. Digo parcialmente porque hay que interpretar lo que se decía en la época o las ideas de la época, por así decirlo. Cuando viene O'Donojú, viene a ver cómo está el movimiento de independencia, pues se da cuenta que ya está muy fuerte, ya hay mucho eco de este movimiento, ya sus generales o sus líderes fuertes del movimiento, perdón, del ejército real, pues ya están volteados o apoyando al ejército insurgente. Entonces, pues empieza a pactar esta parcial separación de la Nueva España de la corona española. Digo parcial porque no se reconocía totalmente su autonomía. Se reconocía que era una parte independiente de la corona española, siempre y cuando pusieran como forma de gobierno, esa fue una de las condiciones principales, una monarquía constitucional. Estamos hablando que lo que se pactó con los tratados de Córdoba no fue como tal una separación absoluta, sino fue un cambio de gobierno, un cambio donde al instalar una monarquía constitucional, pues se apegaban mucho a las ideologías francesas que estaban vigentes en la Europa de ese entonces, y además le accedía el poder a todos aquellos que habían sido limitados por la situación de las castas. Entonces, como tal, una separación, bueno, no se va a dar hasta unos años después. Entonces, el 27 de septiembre de 1821 se va a consumar este movimiento armado, o esta primera fase, o esta última fase del movimiento armado, donde se va a consolidar con la entrada del ejército trigarante a la ciudad de los Palacios, a la que a postre iba a ser la llamada Ciudad de México. Ahora, una vez que es aceptado parcialmente la independencia de México, bueno, se siguen las condiciones, y lo que va a continuar va a ser el tratar de organizar una estructura política de un país que pues había salido de una monarquía, iba a tratar de instaurar una monarquía constitucional y a su vez tratar de convencer a todos los diferentes grupos ideológicos, una nueva forma de gobierno, una nueva forma de organización, lo cual, bueno, vamos a ver que en un principio va a ser un caos. Va a tardar aproximadamente, estamos hablando de 1821 hasta 1860, por así decirlo. Vamos a ver que va a tardar un promedio de unos 40 años en tratar de regular un sistema de gobierno para este nuevo país. Demasiado tiempo para organizar una política. Pero bueno, entonces Iturbide, él siguiendo las condiciones que había en el Tratado de Córdoba, pues se declara emperador de México. Esto obviamente pues no nada más para algunos sectores del movimiento insurgente lo van a ver con buenos ojos, sino para la población en general, porque vamos a ver que el problema que adolecía nuestro país en ese entonces era la carencia de conocimientos de qué quería decir o qué significaba o qué simbolizaba una monarquía constitucional. Entonces, con el simple hecho de que escucharon la palabra monarquía, pensaron que bueno, no se pasaron luchando 10 años en una guerra para que después se volviera a instaurar una monarquía. La diferencia es que esta iba a ser una monarquía constitucional. Hay que recordar que las monarquías constitucionales obviamente se van a regir por un estatuto jurídico, político, representado en una constitución,
y además van a tener una idea más ilustrada, ¿no? Más de esta corriente europea que llevó a su máximo esplendor Napoleón. Bueno, pues ese tipo de monarquías eran las que se iba a instaurar en la Nueva España. Pero bueno, desgraciadamente la mayoría de las personas, incluso los mismos grupos internos del ejército trigarante o del movimiento insurgente, no vieron con buenos ojos esta nueva monarquía constitucional o monarquía ilustrada, como le quieras llamar. Entonces, vamos a ver que a partir de 1822 van a empezar a presentarse unos nuevos personajes que van a trascender para bien o para mal, según sea el caso, en esta nueva fase de conformar un país. Vamos a ver que una vez que se nombra emperador de México Iturbide, bueno, van a empezar los movimientos armados, pero ya de manera interna, es decir, pero con un nuevo fin, esa búsqueda de poder. Vamos a ver a Antonio López de Santana, Nicolás Bravo y al propio Vicente Guerrero, el tratar de quitar esta monarquía constitucional. Obviamente Iturbide abdica el trono y va a salir del país para no generar más conflictos. El país se queda una vez más varado en su sistema de gobierno y ahora ya no se va a luchar contra la corona española, ahora se va a luchar con unas corrientes ideológicas. Lo que se sabía es que, o lo que se tenía bien claro en estas corrientes ideológicas, que el nuevo sistema de gobierno tenía que llevar por sí mismo la palabra república. Pero ahorita vamos a ver qué tipo de república iba a ser. Vamos a ver que iban a estar los dos grupos principales. Por un lado va a estar lo que iban a ser los llamados federalistas, o sea, los que estaban a favor de una república federal. La república federal va a tener la característica que van a ser estados libres y soberanos, libres e independientes, es decir, que cada estado va a conformar su propio sistema de gobierno, regidos sí por un poder central, que a la postre este poder central se le va a llamar poder ejecutivo, pero a final de cuentas cada estado va a determinar su propia jurisprudencia, por así decirlo. Incluso este modelo de República Federal, bueno, es el que llevamos hasta nuestros días. Y como representantes de este movimiento de federalistas, principalmente estaba Ramos Arizpe y Guadalupe Victoria. Y por otro lado estaban los llamados centralistas, los que buscaban que la república fuera una república central. Estas características o lo principal del centralismo es que se concentraba todo el poder en una sola entidad. Es decir, esta entidad iba a ser la Ciudad de México, por así decirlo. Y a partir de la Ciudad de México, bueno, se iba a determinar o se iban a tomar las leyes o se iban a tomar las decisiones para todos los estados. Es decir, ningún estado va a tener una independencia en torno a su gobierno, sino todo va a salir de una entidad central. Ahora, esta otra característica del centralismo es que la república se va a estar dividida por departamentos, es decir, no iban a ser estados, sino iban a ser departamentos que, te digo, iban a estar regulados por una entidad central. Ahora, las autoridades principales iban a estar elegidas por el presidente o por el representante máximo de la república. Y dentro de estas o los personajes principales dentro de este centralismo, bueno, va a estar Teresa de Mier, va a estar Nicolás Bravo como eje central. Y ambas tendencias van a utilizar a un elemento que va a ser ya acto de presencia. No quiere decir que a partir de esta época van a conformarse, no. Vamos a ver que estos grupos ya estaban desde poco tiempo después de la colonia, pero cuando viene todo este auge de independencia, bueno, ellos van a hacer acto de presencia. A los grupos que me refiero son las llamadas logias masónicas, ¿sí? Principalmente representadas por las logias masónicas yorquinas y las logias masónicas escocesas o escoceses.
¿Qué es una logia masónica? Una logia masónica, pues yo te puedo decir hasta por el momento que son grupos de estudio. Incluso uno de los ejes centrales de los masones pues es el bienestar de la humanidad mediante el conocimiento, mediante la enseñanza, mediante el aprendizaje, mediante incluso la propia filosofía. No son grupos que están en contra de la religión, sino todo lo contrario, hay una libertad de creencia, una libertad de culto que no va a interferir con ningún ser humano. Es decir, estas logias masonas pues van a van a empezar a tener acto de presencia en la política mexicana, incluso hasta nuestros días. Te decía hace un momento que varios personajes de la historia han sido masones, ¿no? El propio Morelos, Guadalupe Victoria, el propio Iturbide, el representante máximo de estas logias masónicas en la historia pues va a ser Benito Juárez. Pero te repito, estas logias masónicas no están en contra de la iglesia, no están en contra de la religión, sino pues dan una apertura a la creencia del ser humano y van enfocadas principalmente al bienestar humano, por así decirlo. Entonces, pero bueno, estas logias van a hacer actos de presencia, incluso déjame decirte que el propio Vicente Guerrero estaba incluido dentro de estas logias yorquinas para lo que se iba a formar como las próximas elecciones. Entonces, para 1824 va a ser un parteaguas principal. ¿Por qué? Porque van a suceder dos cosas importantes. Una, se va a dar una constitución ya estructurada, ya llamada incluso la primera constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y además van a ser las primeras elecciones presidenciales, por así decirlo, y el resultado va a ser el primer presidente de la historia de este país ya libre, ya separado de la corona española, ya alejado de todas estas ideas monárquicas. Bueno, entonces ya una vez que se conforma esta constitución de 1824, va a regirse mediante el gobierno o mediante el sistema de república federal. Entonces la constitución del 24 de entrada va a conformar la República Federal con 19 estados y 4 territorios. Los territorios vendrían a ser como grandes cabeceras centrales, donde ahí se iba a regir una parte del poder federal, por así decirlo. Entonces, va a estar conformada así la República. Se le va a dar un eje central a la religión. La religión católica va a ser la oficial. Ojo, no quiere decir que la religión católica, como ya es la oficial, va a ser la única, sino al contrario, se le va a dar la libertad de culto a todas las demás creencias o todas las demás religiones. Va a haber una división de poderes. Vamos a tener ya la conformación, un poder jurídico, un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder eclesiástico, por así decirlo. ¿Quiénes iban a integrar estas cámaras o todos estos poderes? Bueno, van a ser principalmente letrados, van a ser abogados, van a ser intelectuales y obviamente clérigos. Entonces, como resultado de esta fase de la historia mexicana, bueno, te decía, sale elegido como presidente Guadalupe Victoria y como vicepresidente Nicolás Bravo. Entonces, con esto, bueno, se va a iniciar ya la conformación del poder mexicano. Ahora, obviamente, esta nueva república que iba naciendo, pues tenía muchos problemas, que se estaba gestando, tenía muchos problemas principalmente de índole político, por estas dos vertientes, la federalista y la centralista, y por cuestiones económicas, pues venían de una guerra donde pues las actividades económicas se habían detenido literalmente, y por los conflictos internacionales, es decir, tanto Francia como España pues no veían así de muy grato el que México o la Nueva España se haya separado
de esta forma. Entonces, lo que le quedó a México, bueno, fue empezar a solicitar préstamos a países que no tenían o que incluso no estaban a favor de los movimientos ideológicos de la Europa, principalmente con Francia y con España. Y además, las pugnas internas que se veían o que se vivían en torno a quién iba a ser elegido ahora como presidente. Tenemos el caso de que para las segundas elecciones Gómez Pedraza va a ser el ganador virtual, pero Vicente Guerrero le arrebata el poder. Entonces, vamos a ver todas estas inconformidades. Este personaje, Antonio López de Santana, pues básicamente él iba a buscar la conveniencia, quien estuviera más cerca del poder. Bueno, Santana se apegaba. Entonces, si de repente a Santana le convenía ser centralista, bueno, se volvía centralista y dirigía movimientos armados en contra de los federalistas. Y si de repente le convenía ser federalista, bueno, se volvió federalista y hacía lo mismo. Entonces, Santana va a ser uno de los principales personajes que va a tener la historia mexicana, sobre todo en este periodo, porque ¿cómo llega al poder Santana? Santana va a llegar al poder por una fama, una cuestión de prestigio, de imagen, no porque realmente tuviera toda la preparación o la convicción para poder gobernar este país. Santana en 1829, España envía un ejército de reconquista, por así decirlo, a lo cual Santana va a derrotar. Entonces Santana, debido a esto, pues va a llegar convertido como un héroe popular. Y para 1833, bueno, va a llegar al poder, ¿sí? Por esta imagen, esta trayectoria militar, y 2 años después va a dejar a un lado el federalismo y lo va a convertir en un centralismo. Entonces, bueno, con esto va a iniciar una serie de conflictos a los cuales va a estar Santana presente. Entonces, para 1836 va a ser el primer conflicto. Además de los internos, vienen estos conflictos externos. Para 1836 va a venir lo que es la Guerra de Texas. Esta Guerra de Texas va a ser debido a que los colonos tejanos deciden separarse, así de buenas a primeras, de la nación mexicana por las malas administraciones que tenía el propio gobierno mexicano representado por Santana. Entonces deciden separarse. Además, por la distancia, pues ellos consideraban que estaban más alejados del poder mexicano y más cercanos del poder estadounidense. Entonces, debido a esta insurrección, por llamarla así, de estos colonos tejanos, cuando Santana toma al ejército mexicano y va a atacarlos. A este suceso, en marzo de 1836 se le conoce como la Batalla del Álamo, donde efectivamente Santana derrota a estos colonos, a una parte del ejército norteamericano, pero no quedando ahí la situación. A la siguiente batalla, que va a ser la batalla de San Jacinto, los colonos tejanos van a derrotar a Santana, lo toman preso, y en mayo de 1836 Santana firma el Tratado de Velasco, en el cual se va a reconocer la independencia de Texas. Esto va a ser lo que va a encender la mecha para lo que viene más adelante, que va a ser la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. Esto te digo, se va a dar inicio con la pérdida de Texas. Para 1838 va a venir un suceso en la Ciudad de México llamado la Guerra de los Pasteles. En esta Guerra de los Pasteles eran un grupo de franceses que vivían en la Ciudad de México, los cuales van a exigir, por así decirlo, una indemnización por una serie de supuestos asaltos y daños que van a sufrir sus propiedades o sus negocios. Entonces deciden pedir una indemnización al gobierno mexicano, la cual le niegan. El gobierno mexicano le niega esta indemnización, y entonces estos franceses
en su mayoría panaderos, por eso se le llamó la guerra de los pasteles, o pasteleros, pues piden apoyo a su gobierno y Francia ve una oportunidad para recuperar el país que relativamente había perdido. Y además sabían de antemano que el gobierno de Santana pues pendía de un hilo, la gente no estaba conforme con él, ya que va a acrecentar una serie de impuestos, incluso impuestos hasta ridículos, porque lo que le interesaba a Santana pues era recuperar dinero para poder pagar indemnizaciones, para poder pagar deudas que tenía con otros países, y pues incluso Santana crea impuestos como por ventanas, por el número de ventanas y puertas que se tenían, por animales, o sea, toda esa serie de ideas ridículas, pues generaban impuestos, entonces la gente no estaba muy conforme. Francia, pues obviamente veía una oportunidad para invadir México, pero va a ser contenido un poco porque, bueno, Santana accede a pagar la indemnización que pedían para no ser invadidos. Bueno, no va a ser temporal porque sabemos más adelante, años después, Francia va a invadir México. Entonces, para casi 10 años después, para 1846, vamos a ver que va una vez más México a tener una invasión, ya no de los franceses, ya no de los españoles, sino ahora de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo inicia esta invasión? Esta invasión se va a dar por la falsa idea de que los candidatos a la presidencia de Estados Unidos de ese entonces, pues prometieron a muchos colonos, a muchos, incluso muchos migrantes, el permitirles la anexión, si ellos así lo deseaban. Entonces, pues obviamente muchos de ellos accedieron. En esa época para Estados Unidos pues nada más le faltaba el pretexto o el sopretexto justificado para poder hacer una intervención bélica, y este pretexto se da cuando en 1845 el propio ejército norteamericano disfrazado de soldados, de bandoleros mexicanos, van e invaden ciertos poblados de Estados Unidos, y Estados Unidos argumentó que pues tenían que pagar una indemnización por los daños causados a esta pseudo invasión que habían ellos mismos propiciado. Obviamente México niega toda esta parte, y para el siguiente año vamos a ver que el ejército norteamericano va a intervenir o va a crear una invasión para México. Entonces, obviamente el ejército mexicano ya estaba muy diezmado, muy agotado, y además, pues incluso muchos de ellos ni siquiera tenían sueldos, porque bueno, la economía mexicana estaba empobrecida, por lo tanto, pues realmente no pusieron mucha resistencia. Para 1847 se realizan las batallas de Churubusco y en Chapultepec, el Molino del Rey y demás. Y en septiembre de 1847 las tropas norteamericanas entran a la Ciudad de México y toman el Palacio Nacional. Entonces, vamos a ver que a partir de 1847 Estados Unidos va a regir o va a tener sitiada la Ciudad de México. Y pues México no tenía ni el ejército ni las armas para poder rechazarlos. Entonces, pues literalmente se vieron, para 1848 se vio la necesidad de poner fin a la guerra con Estados Unidos a cambio de ceder los territorios de Nuevo México, Arizona y Alta California. Entonces, una vez más, con los tratados de Guadalupe Hidalgo, bueno, se va a perder esta parte, este terreno, y para el año de 1853 el general Carl Lane declara la parte de la Mesilla como territorio de Estados Unidos, ¿sí? Y para junio de ese mismo año, pues ahí se viene la parte donde se dice que Santana vendió esta parte de la Mesilla como negociación con el gobierno de Estados Unidos, y con esto se va a dar fin a la mutilación del territorio mexicano, es decir,
años atrás hasta 1853, vamos a ver que México va a ir perdiendo paulatinamente más de la mitad del territorio, que ahorita viene a ser parte de Estados Unidos. Ahora, ya a partir de este periodo vamos a ver que pues el gobierno mexicano encabezado por Santana, sus años en el poder, sus decisiones erradas, y la gente está muy inconforme, las invasiones constantes, la gente estaba muy cansada, y un nuevo grupo de pensadores va a empezar a generar una serie de cuestionamientos y empezar a estructurar una nueva forma de gobierno, ¿sí?, que va a ir en contra de toda la ideología vigente hasta ese entonces. A esta forma de gobierno, bueno, se le va a llamar el liberalismo. Entonces, este liberalismo va a empezar, se va a dejar a un lado la parte federal centralista y ahora se le va a dar la parte liberal contra los conservadores. Entonces, este nuevo conflicto ideológico, político y social, pues va a iniciar con la llamada Revolución de Ayutla. Para 1854, esta revolución va a estar encabezada por Juan Álvarez, ¿sí?, en este movimiento llamado Revolución de Ayutla, el cual se buscaba principalmente derrocar a Santana. Y ahora el grupo que acompañaba a Juan Álvarez, una vez que es derrocado Santana, va a ser conocido por la historia de México como los liberales. Los liberales va a ser esta corriente de pensamiento, esta corriente político, esta corriente social, económico, tecnológica y administrativa, es decir, va a abarcar muchos campos del saber humano, la idea del liberalismo, la cual buscaba separar los órganos políticos, principalmente la cuestión del Estado, reorganizar el Estado de una forma más democrática, más jurídica, más de estadística, más racional, por así decirlo, hacer a un lado la parte de la creencia, no negarla, o sea, jamás, porque vamos a ver en algunas, ¿cómo se llama?, en algunas enmiendas que se hacen en las nuevas constituciones, pues en la nueva constitución que viene, en los siguientes planes que se promulgan, vamos a ver que jamás se habla de negar a la religión católica o cualquier otra religión, sino se habla de una libertad de culto. Entonces, dentro de estos grupos de los liberales, más destacados, las figuras más destacadas, pues estaba Melchor Ocampo, Lerdo de Tejada, Guillermo Prieto, Ignacio Comonfort y obviamente uno de los máximos representantes de este liberalismo o de esta nueva corriente, que va a ser Benito Juárez. Este grupo de liberales van a conformar lo que se le conoce como el Congreso Constituyente, que va a dar como resultado la Constitución de 1857. Entonces, vamos a ver que estos liberales pues buscaban básicamente las libertades individuales y la igualdad civil, cosa que en esa época pues no se tenía, ya que las clases marginadas, como los pobres, los campesinos, los jornaleros, los trabajadores, los obreros, pues no tenían algunos de ellos ni siquiera derechos, tenían muchas obligaciones, había huecos jurídicos que no eran cubiertos en la cuestión del bienestar social. Entonces, todas estas características van a trabajar este grupo de liberales encabezados por Juárez. Vamos a ver que para 1855 Comonfort va a llegar al poder y con esto va a iniciar la época de los liberales en el gobierno mexicano. Benito Juárez, ya como representante del poder judicial y la Cámara de Diputados, al igual que Miguel Lerdo de Tejada, van a promulgar las siguientes leyes. Para 1855 va a venir lo que se le llama la Ley Juárez. La Ley Juárez promueve principalmente suprimir los fueros militares y eclesiásticos. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque aquellos que estaban inmunes a cualquier sistema legal, que principalmente eran los militares y los eclesiásticos, con la Ley Juárez, bueno, van a perder esta calidad y van a convertirse en ciudadanos
o van a tener esa facultad civil que puede tener cualquier individuo. Y la ley Lerdo, que va a hablar de la desamortización de los bienes eclesiásticos. Esto va a ser interesante, ya que para la época México estaba endeudado, México no tenía solidez económica, bueno, tú me preguntabas, bueno, entonces, ¿cómo sobrevivía? Pues te digo que tenía una economía autárquica, es decir, lo que se consumía, perdón, era lo que se producía era lo que se consumía, eso es una economía autárquica. Lo que se produce es lo que hay para su consumo. No había realmente un mercado económico, entonces pues había que reconstruir la parte social, pero también la parte económica. Entonces, debido a las constantes presiones por parte de los países a los cuales se les debía dinero, pues a Lerdo de Tejada, incluso él va a ser, antes que Juárez, va a ser uno de los primeros que va a tratar de separar la iglesia y el Estado, es decir, la iglesia como cuestiones de creencia, como cuestiones de costumbres, y el Estado como la cuestión de administración y la cuestión jurídico-legal. Entonces desarrolla lo que te decía, la desamortización de los bienes eclesiásticos, es decir, las propiedades, la riqueza que podría tener la iglesia ya no va a pertenecer más a ellos, sino ahora se va a encauzar para el bienestar político-social del país. ¿Por qué? Porque te decía que México estaba en esa época totalmente endeudado. Esto va a dar como antesala la llamada Constitución de 1857, el 5 de febrero de 1857 para ser exacto. El Congreso, dirigido por estos liberales, pues va a dar esta nueva Constitución que va a sustituir a la del 1824. Esta Constitución del 57, que va a ser muy importante, va a tener algunos puntos donde, por ejemplo, se va a restablecer la República Federal. Se va a establecer los derechos del ciudadano mexicano, como la libertad de imprenta, la libertad de enseñanza y la libertad de propiedad. Va a defender la igualdad de los mexicanos, es decir, todo mexicano, cualquier clase social que pertenezca a cualquier filiación religiosa o étnica va a ser considerado igual. Y además va a hablar sobre la tolerancia religiosa, es decir, te repito, no se niega la creencia católica, no se niega la creencia religiosa, sino va a haber una tolerancia, es decir, una libertad de culto, cual se va a quitar la religión católica como única, ¿sí? Incluso hasta como oficial, y va a empezar la ideología del Estado laico, ¿sí? Incluso a la postre se va a buscar la educación laica, es decir, que los que estén facultados para enseñar el conocimiento a los ciudadanos mexicanos no tienen o no tengan nada que ver con cuestiones eclesiásticas. Este va a ser un duro golpe para la iglesia, ya que pues la iglesia estaba empoderada, obviamente no le va a gustar, y esto va a generar una serie de conflictos que vamos a ir viendo más adelante. Ahora, a este grupo de inconformes sobre las políticas liberales, y principalmente sobre los apartados que hablaba de la Constitución del 57, 1857, se les va a llamar conservadores, es decir, todos aquellos que van a tratar de regresar al modelo anterior o a la forma anterior de gobierno. Entonces, mediante el llamado Plan de Tacubaya, el presidente Comonfort es obligado a renunciar y en su lugar es colocado Félix Zuloaga. Zuloaga va a ser el representante máximo del poder conservador de la época. Entonces, Zuloaga lo primero que hace es destituir todas aquellas ideas liberales, todas aquellas ideas reformistas, y por lo tanto va a dar inicio a otro movimiento armado de la época, a partir de 1858, el cual este movimiento armado va a estar encabezado tanto por liberales, es decir, todos aquellos que estaban a favor de las reformas, y
los conservadores, es decir, todos aquellos que estaban a favor del antiguo régimen de gobierno. Y a este conflicto armado se le llamó la Guerra de Reforma. Ok, entonces, para esta época, durante la Guerra de Reforma, México literalmente tenía dos presidentes. Por un lado, un presidente conservador representado por Zuluaga, el cual dirigía al país en la capital, y un presidente liberal representado por Benito Juárez, el cual andaba pues migrante, por así decirlo. Entonces, entre toda esta parte de su exilio dentro de la República como liberal en Veracruz, en 1859, Juárez va a promulgar lo que se le va a llamar las leyes de reforma. En estas leyes de reforma, básicamente, habla sobre la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, es decir, todo lo que le pertenecía a la iglesia en ese entonces ahora va a pasar a manos del Estado para tratar de tener un crecimiento económico y social. Algo muy importante, crea la ley del registro civil, es decir, por ejemplo, para los nacimientos, las defunciones o los matrimonios, por así decirlo, solamente la única institución facultada para llevar a cabo estos procedimientos era la iglesia. Ahora, con esta ley del registro civil o la creación del registro civil, ya no nada más va a ser la iglesia la única facultada para comprobar un nacimiento, una defunción o un matrimonio, sino ahora va a ser el propio Estado el que va a regular todas estas características civiles o que tiene derecho cualquier ciudadano para tener un censo, para tener un control o para tener una mejor óptica de la población mexicana. Otra cosa va a ser la ley de secularización de cementerios. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta estos reformistas o estos liberales que mucho de las problemáticas, por ejemplo, de la cuestión de salud, se debía a que se conservaban los cadáveres sin ninguna medida sanitaria, incluso dentro de las propias iglesias o dentro de las propias casas. Entonces esto generaba epidemias o generaba enfermedades o focos de infección. Entonces, por lo tanto, se decide que los cementerios deben de estar, o mejor dicho, va a haber un lugar específico para enterrar o dejar estos cuerpos. Este lugar específico van a ser los cementerios, los cuales van a estar a las afueras de la Ciudad de México. Entonces, y eso no va a ser decisión de las personas, sino va a estar estructurado, promulgado en una ley. Y se va a reafirmar la ley de libertad de cultos, es decir, tú si crees, eres católico, eres protestante o eres musulmán o judío, bueno, vas a tener las mismas garantías civiles, legales, como las puede tener cualquier ciudadano mexicano. También en estas leyes de reforma pues nos habla de la educación como una idea obligada para tener un avance, para tener una evolución del país. Incluso, déjame decirte así como dato, que esta parte de Juárez en torno a la educación sí va a ser una parte un poco fuerte del propio gobierno juarista, ya que Juárez consideraba que para que el país evolucionara, para que el país progresara, había que desechar todas aquellas creencias o todas aquellas costumbres que no sirvieran para dicho progreso. Incluso vamos a ver que en esta época del gobierno juarista, pues muchas comunidades indígenas no estuvieron a favor de ser educadas por este arraigo ideológico, este arraigo de creencia, de costumbre que tenían en sus pueblos. Entonces, muchas veces incluso eran cuestiones autoritarias donde eran obligados a dejar a un lado sus creencias, su propio lenguaje o su propio dialecto para hablar el español, para ser educados con miras al progreso y al avance del país. Pero bueno, recuerda que te voy a dejar una actividad de aprendizaje para que refuerces los conocimientos que vas adquiriendo y nos vemos en la siguiente sesión para continuar esta parte de la historia de México. Por mi parte
Es todo y gracias por tu atención.